Buenos días, queridos hermanos. Qué alegría poder estar acá y me alegro mucho por Mateo, por Cami. Les cuento algo, el año pasado, no me acuerdo si era septiembre, octubre, Cami, ¿cuándo es el aniversario de noviembre? En noviembre me invitaron a hablar allí a la iglesia de ella y de repente veo a Mateo, el hermano, y yo digo, ¿acá vienen de pesca o...? Bueno, funcionó bien. Me alegro muchísimo. Hoy cuando los veía entrar dije, creo que se está confirmando. No, me da mucha alegría. Dios los bendiga también. Y también gracias por la invitación. Otra vez un privilegio poder estar con ustedes también. Saludos de mi esposa y nuestros hijos. Bueno, están sirviendo al Señor ahí en la iglesia, pero mandan saludos. Los quieren mucho. Y como ya decía Twitty, hoy vengo acompañado con Daniel Gallardo, ecuatoriano, está acá hace 3 meses con su familia, esposa de 2 hijos. Se establecieron en la Argentina o se están estableciendo, conociendo a los porteños y con todo lo que esto significa. Una cultura bien diferente, pero están sirviendo como misioneros con Llamada a Medianoche también. Así que, si recuerdan, sé que algunos están orando por nosotros, así que también si los pueden incluir en oración, toda la adaptación, el servicio que ya están desarrollando y también un lugar donde alquilar, están buscando. Bueno, que el Señor vaya dirigiendo todo y que puedan ser de gran bendición también para Argentina, para la misión, etc. Bien, ¿qué hacemos cuando tenemos que enfrentar un gran desafío? Creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos tenido y quizás estamos teniendo problemas, desafíos, dificultades, cosas que tenemos que encarar, otras que tenemos que nos caen encima de sorpresa. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué actitud tenemos que tener para poder salir airosos o, como recién escuchábamos, tener la bendición de Dios en todas las áreas de la vida? Bueno, un tal Josué, creo que todos los conocemos, también tuvo que enfrentar una serie de desafíos que ahora vamos a meditar un poquito. Entonces les invito a buscar el pasaje más conocido de Josué. Josué, el capítulo 1. Vamos a leer allí los versículos 6 al 9. 6 al 9, vamos a leer ahí un par de versículos. Josué 1, 6 al 9. Allí dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Creo que conocemos bien el pasaje. Nos encantan estas promesas para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gracias. Preciosas promesas que obviamente nos gustaría aplicar a nuestra vida, que sea realidad en nuestra vida. Pero bueno, esto está condicionado, está asociado a una serie de órdenes. Entonces, en primer lugar, vamos a ver una orden necesaria. Una orden necesaria. En este capítulo encontramos una triple repetición. ¿Cuál es esa triple repetición? Esfuérzate y sé valiente. Bien, creo que ya nos dimos cuenta de esto, quizás lo sabíamos. Esfuérzate y sé valiente. Y es interesante que ese mismo capítulo termina con otra exhortación similar, ahora no dada
de parte de Dios, sino de parte del pueblo hacia Josué. Entonces, evidentemente Josué necesitaba esta exhortación, esta triple exhortación, esa orden de esforzarse y ser valiente. Recordemos un poquito la historia. Israel se había formado prácticamente allí en la cautividad de Egipto, realmente agobiados por el yugo de esclavitud de los egipcios. Al fin clamaron a Dios, Dios les levantó el libertador Moisés. Moisés vino y con realmente tremendo obrar de Dios a través de las plagas, de las 10 plagas, pudieron salir de la esclavitud. Pasaron el Mar Rojo, se abrieron las aguas, ellos pasaron, los egipcios que venían atrás se ahogaron, murieron todos. Una victoria realmente increíble, extraordinaria. Además de eso, tenemos que ver que la nube de la presencia de Dios iba delante de ellos. Allí había una manifestación visible todos los días, podían ver la guía de Dios. Si la nube se levantaba, levantaban sus carpas, seguían por donde iba la nube. Donde la nube se pasaba, allí armaban su campamento. O sea, era bastante fácil seguir la guía del Señor. Hoy, ¿qué hace la nube? Se levantó, bueno, vayamos. Hoy está parada, quedamos. Hoy va para la derecha, mañana para la izquierda. Sabían perfectamente. Allí en el desierto experimentaron la provisión milagrosa de Dios en agua. En medio del desierto siempre había suficiente agua. En suficiente alimento, todos los días les llovía el pan delante de sus carpas. Tuvieron victoria sobre sus enemigos. ¿Recuerdan los amalecitas allí, Éxodo 17, Moisés levantando las manos? Al final llegaron allí frente al monte de Dios. Ahí con realmente impactante manifestación divina, recibieron la ley de Dios. Sabían lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacer. Estaban manejados todos los detalles de su vida. Sabían cómo tenían que moverse, cómo iba a ser su día a día, qué decisiones o cómo las tenían que tomar. Todo estaba manejado por la ley. La guía de Dios, la sabiduría de Dios. Y no tengo tiempo ahora para desarrollarlo, pero es fascinante ver lo que significaba la ley. La sabiduría de Dios a través de estos mandamientos, que para nosotros quizás hoy en día sean un poco incomprensibles, pero realmente manifiesta la sabiduría de Dios. Aparte de que quería un pueblo santo guardado para Él. Hablando de esto, allí Dios también les da el tabernáculo, el lugar de reunión, el lugar donde podían solucionar el problema de su pecado, el lugar donde podían entrar en comunión con Dios, el lugar desde donde Dios se manifestaba, desde donde Dios hablaba, desde donde Dios les manifestaba su gracia, su misericordia y su perdón. Todo esto lo recibieron allí en estos primeros 2 años en el desierto. ¿Hacia dónde querían ir? ¿Dónde estaba la meta? Canaán, la tierra que Dios le había prometido desde Abraham, Isaac y Jacob, reiteradas veces, y para lo cual habían salido de Egipto y Dios les había dado la libertad. El objetivo era la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida. Bueno, al final llegaron a los límites de la tierra prometida y mandaron a 12 espías para ver cómo era la tierra, para investigarla un poquito. Entre ellos estaban Josué y Caleb. Volvieron, pero 10 de ellos hicieron acobardar al pueblo. Hablaron mal de la tierra, gigantes, ciudades amuralladas hasta el cielo. Frente a los gigantes nos sentimos como, hoy diríamos cucarachas, ellos decían langostas, que era el insecto más conocido ahí. Me siento nada frente a estos gigantes. 7 pueblos aguerridos, tierra que se traga a sus moradores, fueron los comentarios que se escucharon el día que volvieron. No podemos. Volvámonos a Egipto. ¿Egipto? ¿La esclavitud? Ahí donde mataban a nuestros hijos, donde padres, hermanos, tíos eran asesinados bajo el látigo de los egipcios. Sí, ahí querían volver. Parece ridículo. 2 años y ya se habían olvidado de todo esto.
La incredulidad venció. Aunque Josué y Caleb se pararon firmes, subamos, los vamos a comer como un pedazo de pan, decían. Allí en Números del capítulo 14. Pero la incredulidad y la desobediencia ganaron. Todo el pueblo se levantó contra Moisés, Aarón y sobre todo estos dos, Josué y Caleb, que se mantuvieron fieles. Hasta los querían linchar, pero ahí se apareció la gloria de Dios y se puso de lado de estos siervos fieles. Bien, como castigo de reiteradas rebeliones, 10 veces leemos que el pueblo se rebeló contra Dios. Allí Dios dijo, basta. Esta generación no entra. La generación de la cual dijeron nuestros hijos se van a morir en el desierto, ellos van a entrar, pero ustedes no. Y ahí quedaron 38 años más, dando vuelta en el desierto. Para colmo de males, este carismático, fuerte líder que era Moisés, bajo el cual habían salido de Egipto, bajo el cual habían tenido la victoria sobre los egipcios, que los había llevado hasta el monte Sinaí, el cual había sido el transmisor de la voluntad de Dios, el que había recibido las tablas de la ley, había muerto. Como castigo de una desobediencia, una. Pero era muy serio, él tenía que santificar a Dios y no lo hizo. Entonces, este líder tan fuerte que estaba allí, murió. En este capítulo aparece 11 veces el nombre de Moisés. Obviamente mostrando la validez, la importancia, la trascendencia, la influencia que había tenido este líder sobre el pueblo. Pero ahora, de repente, hay otro líder, más joven. Y ese líder más joven tiene que tomar el liderazgo del pueblo. Hacía 30 días atrás Moisés había muerto. Y claro, ahora le tocaba a él. Y era lógico que el pueblo comparara. Pero Moisés hacía esto, Josué esto. Moisés es esto, Josué esto. Y claro, se sentía cada vez más chico. Cada vez más impotente frente a la magna tarea que tenía que llevar a cabo, de liderar a ese pueblo. Sí, ese pueblo dado a acobardarse, ese pueblo incrédulo tantas veces, ese pueblo derrotista, a ese pueblo tenía que liderar. ¿Cómo hago? Para colmo de males, era un pueblo que tenía que ahora conquistar un territorio, pero no eran hábiles en la guerra. Habían tenido ese conflicto ahí con los amalecitas, pero 38 años atrás. Y ahora era una cuestión de tomar la tierra, tomar posesión, ir, avanzar. 7 pueblos a los cuales habría que enfrentar. Y ellos, un pueblo que estaba acostumbrado a vivir en carpas, nómades, de repente tener que enfrentarse con construcciones, con murallas elevadas. Sí, las murallas de Jericó seguían estando ahí. Las que habían hecho acobardar a los 10 espías seguían estando ahí. Ciudades amuralladas hasta el cielo, habían dicho. Seguían. No había cambiado nada. Los mismos problemas, la misma oposición, el mismo desafío. Era la conquista de un territorio hostil y el pueblo no estaba ejercitado para la batalla. No tenía máquinas, ingeniería para conquistar estos muros. No sabían nada de esto, nunca habían hecho algo similar. También es interesante, hay un detalle que la nube de la presencia de Dios ya no aparece más. La última vez que apareció era justamente en relación con el establecimiento del tabernáculo, o sea, 38 años atrás. Y desde ahí la nube no aparece más. Evidentemente, aún la presencia visible de Dios
ya no estaba. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuándo salimos? ¿A dónde salimos? ¿Por dónde vamos? A ver lo que dice Dios al líder, porque no queda otra. De confiar en una sencilla persona. Josué había sido uno de los jóvenes de los mandados de Moisés, que servían a Moisés. Y ahora se había convertido en el líder de este pueblo. Esta nube recién apareció siglos después, cuando es inaugurado el templo de Salomón. Para colmo, todavía tenemos un problema geográfico. Entre ellos y la tierra prometida se encontraba el río Jordán. Los que conocen el río Jordán o habrán visto fotos de esto, es un río chico. No es un Paraná o ni que hablar del río de la Plata, ¿sí? Es un río chico. Y en tiempo de sequía uno puede pasar caminando tranquilamente, hay vados. No sería un problema para cruzarlo. Pero dice en el capítulo 5, en el capítulo 3, versículo 15, que estaba desbordado por todas sus orillas. Y ahí justo donde estaba el paso, donde ellos pretendían pasar, en esos momentos podría tener hasta kilómetros de ancho. Con mujeres, niños, ganados, imposible. Nos damos cuenta la gran cantidad de factores que jugaban en contra del pobre Josué. Miren cómo empieza allí al principio del capítulo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Levántate. Y estaba sentado, quizás cabizbajo, la cabeza quizás entre las manos, pensando: ¿cómo hago? ¿Quién soy para llevar a cabo este gran desafío de liderar este gran pueblo, de guiarlos en la conquista? ¿Cómo hago para cruzar el Jordán, para empezar? No hay puente, no hay barcos, ni balsas alcanzarían. En ese momento llegó la palabra de Dios. Justo en ese momento. ¿Se dan cuenta cuando uno está en sintonía con Dios? En el momento justo llega la palabra justa. ¿Nunca nos ha pasado eso? Creo que infinidad de veces, ¿verdad? En el momento justo nos llegó la orden o la palabra, el ánimo de Dios, un hermano o lo que fuera, ¿no? Entonces la situación que José tenía que enfrentar no era para nada envidiable, realmente complicada. Pero justo en ese momento recibió la palabra de Dios. Y quizás justo te encuentres frente a grandes desafíos. Quizás justo te encuentres en grandes pruebas. Quizás tengas problemas físicos, problemas económicos, personales, familiares, etcétera, etcétera. Cada uno sabe perfectamente en qué situación está. ¿Cuál es tu gran Jordán o Jericó, gigantes que se amontonan delante tuyo? También va para vos, para usted, esta exhortación. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y ahí nos podemos hacer eco de las palabras de David. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aun cuando tuviéramos que pasar por el valle oscuro de la enfermedad e incluso de la muerte personal o de un ser querido, podemos estar tranquilos. Su vara y su callado me infundirán aliento. Esfuérzate, sé valiente. Entonces vemos allí realmente una orden necesaria. En segundo lugar, vemos una orden categórica. 3 veces le dice Dios: esfuérzate y sé valiente. 3 veces. Vieron que cuando en la Biblia Dios le habla a una persona repitiendo algo, es un llamado muy serio. Moisés, Moisés.
Simón, Simón. Y así podríamos seguir. Hay varios de estos llamados dobles en la Escritura. Hay varias de las instrucciones que Dios repite reiteradas veces. Y siempre era, aparte de que la palabra de Dios ya de por sí es un llamado de atención que uno tiene que tener en cuenta, pero cuando Dios repite algo es, pone toda la atención a lo que te voy a decir ahora. Y esto era una triple repetición, esfuérzate y sé valiente. Y si para Josué era necesario, seguramente también lo es para nosotros hoy en día. Pero ahora vamos a desmenuzar un poquito esta orden, porque la sabemos de memoria y quizás muchas veces la utilicemos, pero ¿sabemos realmente lo que significan estas palabras? Realmente me llamó mucho la atención cuando estudiaba este pasaje. No sé, la palabra esfuérzate y sé valiente, español básico, se entiende fácilmente. Pero por las dudas la busqué en el original. Me llevé flor de sorpresa. Generalmente cuando nosotros le decimos a alguien, esforzate. Bueno, estamos en época de exámenes, ¿no? A los que están estudiando, bueno, los chicos se fueron, ¿no? Pero ahora este mes o el que sigue, ¿no? Pruebas, finales, etc. Y ahí viene papá, mamá y dice, esforzate. ¿Qué quiere decir con esa palabra? Ponerle ganas, ¿no? Ponerle todas las fuerzas, dedicarle el tiempo. Bueno, entendemos el concepto de esforzarse. No es el que aparece acá. No es algo que me nace a mí. ¿Saben? Hay una expresión que me llama mucho la atención. Voy a muchos velorios y es algo que escucho de una forma muy recurrente. Vienen al que perdió un ser querido, le ponen la mano sobre el hombro y le dicen, fuerza, fuerza, ya vas a salir de esta. La persona está destruida, perdió un ser querido, ¿de dónde saca fuerzas? Me parece una palabra tan vacía. Decirle mejor, mira, estoy orando por vos, que el Señor te consuele, o no diga nada, dale un buen abrazo, y tu presencia ahí ya es un ánimo. Pero eso de fuerza, ya vas a salir. ¿De dónde la saca? Bueno, acá tenemos una expresión completamente diferente. La idea de esta palabra en el original es fijar en, agarrarse de. Esto es lo que significa esta palabra en el original. Incluye conceptos como de fortalecer, curar, ayudar, reparar y fortificar. Ahora pensemos un poquito el contexto en el cual estaba el pueblo de Israel. Un pueblo derrotado, un pueblo que estaba de velorio en velorio porque murieron más de 1 millón de personas. Había velorios todos los días. Era un cementerio gigantesco allí donde se levantaba el campamento de Israel. Entonces, no necesitaban justamente esto con la promesa dada a Dios, de parte de Dios a Josué. Si él aplicaba a su vida, entonces también podría ser justamente el factor a través del cual el pueblo fuera restaurado, fuera curado esas heridas del pasado, su rebelión, un cambio de vida. ¿No necesitaban justamente esto? Sí, necesitaban esto. Y bueno, Josué se lo podía dar si se esforzaba con este contexto, ¿sí? Con el entendimiento de esta expresión. Entonces, aferrate. La segunda palabra, sé valiente. Claro, ¿qué entendemos por valiente? Y valiente es uno, qué sé yo, un bombero que se mete en una casa en llamas para sacar a la criatura. ¡Qué valiente que es! Un soldado que se mete al frente. A mí, a los 8 años, leí la historia de la biografía de Alejandro Magno. Y a mí me impactaba este hombre. Era joven, pero ¿dónde estaba en el ejército? Él no indicaba al ejército qué tenía que hacer.
él iba al frente del ejército. Era el primero que se metía en la batalla. Y claro, sus soldados veían el valor que tenía este hombre y se animaban. Y no, yo no me quedo atrás, yo estoy al lado de mi jefe. Y así pudo conquistar el mundo entero, conocido la época. Valentía. Eso entendemos por valentía. Sé valiente. Tampoco es lo que entendemos. En el versículo 14 aparece la palabra valiente en el sentido que generalmente la leemos o la comprendemos. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Ahí está la expresión como nosotros la entendemos generalmente, el valiente. O sea, soldados aguerridos que van adelante, eran las 2 tribus y media que habían quedado del otro lado del Jordán para acompañar al pueblo en la conquista. Pero no ese es el significado. Valiente acá significa, en primer lugar, estar alerta en pie. ¿Alguna vez vieron la suricata? Un bichito que me encanta. Viven en madrigueras, en comunidades, tienen todo lleno de túneles y hay una que se pone arriba en el lugar más alto de la madriguera y parada, sentada medio sobre sus patitas traseras y con las patitas delanteras así, pero está así todo el tiempo. Me encanta. Esta es la ilustración. Está vigilando. Está mirando. Apenas ve un peligro, es un ruidito nomás y todo lo demás que estaban jugando, peleándose, comiendo o descansando, desaparecen dentro del madriguera. Bueno, esta es la expresión. Estar alerta, de pie, mirando qué es lo que hay que hacer, a dónde hay que ir, dónde viene el peligro. Eso es lo que Dios le estaba indicando aquí a su siervo. Entonces, en este caso, vemos allí a un hombre que tenía que aferrarse de algo, que tenía que estar muy alerta, muy pendiente de algo o de alguien. Entonces, una orden categórica. Y en tercer lugar, vemos una orden ineludible. Esfuérzate y sé valiente. Ya vimos por la definición de los términos que era fijarse en, atrapar, estar bien despierto, alerta, mirando para todos lados. Ahora, nos podremos preguntar, ¿en qué se tenía que fijar? ¿De qué se tenía que agarrar? Bueno, creo que si prestamos atención en el contexto, ya tendremos la respuesta. 3 veces aparece esfuérzate y sé valiente. En una de esas 3 aparece una pequeña añadidura, una pequeña palabrita. ¿Cuál es? ¿Alguien la dijo? Muy. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? Allí lo dice el versículo 7. Existe un énfasis allí especial. Y si leemos el versículo 8, ahí sabremos de qué se tenía que aferrar. ¿Dónde tenía que poner toda su atención? Recién escuchamos en la presentación de la nueva parejita cuál fue la clave del éxito de Noé. ¿Por qué su barco tenía la capacidad justa para llevar una pareja de cada especie de animal? ¿Por qué pudo soportar tremendo diluvio, olas, viento? He leído varias historias justo sobre el arca de Noé y en un momento hubo un huracán muy grande en Asia y había una flota enorme de barcos. Se hundieron todos, menos uno que se había hecho con las medidas del arca. No es casualidad. Dios es sabio. Entonces, cuando uno confía en Él, le obedece a Él, las cosas salen bien. Recién lo escuchamos. Bueno, acá tenemos una exhortación justamente a esto. ¿Dónde se tenía que aferrar, afirmar, mirar Josué? La palabra. Entonces, vamos a ver algunos aspectos allí del versículo 8. Creo que sí, lo conocemos de memoria, pero vamos paso por paso. Nunca se apartará de tu boca este libro
de la ley. Entonces, en primer lugar, se requiere de Josué que se dé cuenta la importancia de la palabra de Dios, que realmente la valore, que se dé cuenta que tenía que aplicarla a la vida. No eran simplemente unos mandamientos, no, esto era una palabra dada directamente de Dios en su infinita sabiduría, que tenía un propósito y una bendición. Esto tendría efecto, un efecto positivo para el pueblo, para el individuo, si aplicaba la palabra de Dios. Esta magnífica obra que Dios había dado tenía que ser tenida en cuenta, valorada como lo que era. Y hermanos, ¿cuánto tenía Josué de la Biblia? ¿Cuánto? Tenemos 66 libros. ¿Cuántos tenía Josué? O sea, tenía el Pentateuco, ¿sí? Y quizás el libro de Job, porque es cronológicamente, en cuanto a la escritura, el libro más antiguo. Con suerte tenía 6 libros. Nosotros tenemos 66. Tenemos todo el plan de Dios, todo el obrar de Dios. Lo tenemos a mano. ¿La valoramos? ¿La valoramos? En segundo lugar, vemos allí, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, Josué, tened cuidado. La palabra muestra una línea. De hecho, hay una representación que encontraron arqueólogos acerca de lo que era la Torá para el judío. Y lo habían ilustrado de la siguiente forma. Un padre que le enseña a tirar flechas a su hijo. Entonces, agarra las 2 manos del hijo, agarrando la flecha y entesando el arco y apuntando al blanco. O sea, las manos del padre guiando a las manos del hijo a una dirección. Esto es Torá. ¿Cuál es la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, más usada para referirse al pecado? Amartía o chata en hebreo, errar el blanco. Acá tenemos, ¿qué necesitas para invocarle? ¿Qué necesitas para que te vaya bien? Seguir la palabra. Invocarla para tu vida. Pero claro, ten en cuenta, si te vas para un lado, si te vas para el otro, ya no vas a tener lo que Dios tenía planificado para tu vida. Y es errar el blanco. Pero se escucha por ahí, no hay que ser tan intransigente, no hay que ser tan cerrado, no hay que ser tan legalista. Bueno, estamos hablando de la ley, obviamente sabemos que ahora lo que corre para la iglesia, el dogma de la iglesia, lo encontramos en las cartas, en el Nuevo Testamento, pero el principio es el mismo. Errar el blanco es dejar de lado lo que Dios designó, dijo que hiciéramos. Entonces, tenía que observar esos estatutos y mandamientos para ponerlos en práctica. Les invito a buscar un pasaje. Primera de Reyes, capítulo 2, 2 al 4. Allí vemos los tristes resultados cuando se deja la palabra de Dios de lado. Cuando se dice, no hay que tomarlo tan en serio, no hay que ser tan... Me han dicho una vez que soy un dinosaurio. Y lo más lindo que me dijeron que era un fósil. Yo amo los fósiles y los colecciono, de hecho. Pero claro, me querían decir, sos un re anticuado, ¿no? En cuanto a temas bíblicos. Primera Reyes 2, 2 al 4. El moribundo David le aconseja lo siguiente a Salomón. Yo sigo, Primera Reyes 2, 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Me voy a morir. Y ahora miren lo que dice. Esfuérzate y sé hombre. Miren, ¿de dónde habrá sacado David esas palabras? Y creo que conocía muy bien el libro de Josué.
Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Parece un calco, ¿verdad?, de las palabras allí de Josué. Ahora, conocemos la historia de Salomón. Empezó súper bien. Edificó un templo impresionante para Dios. La presencia de Dios se manifestó, como recién decíamos. Todo genial. Pero no te apartes ni a diestra ni a siniestra. No te cases con mujeres extranjeras. Salomón hizo algo políticamente genial. Se casó con las princesas de cada reino vecino, sin dejar fuera ninguno. O sea, en cada reino tenía su suegrito. Claro, ningún reino vecino, aparte que Salomón también era tenía un ejército gigante, caballos, carros y todo esto, ninguno se metería porque ahí está mi hija. No me la voy a agarrar con mi yerno. Políticamente, extraordinario. Era una estrategia muy común. Bueno, lo leemos muchísimas veces en la Biblia, Acab y tantos otros, ¿no? Pero se desvió. O sea, la costumbre, la lógica, lo que te dicta el mundo, sí, sonaba súper favorable. Además tenía la plata para bancarse 1000 mujeres. Hoy en día con una ya alcanza y sobra, ¿no? O falta. Pero con 1000, Salomón no tenía problema. Pero se había apartado de la ley. Erró el blanco. Y sabemos lo que pasó, y estas mujeres le desviaron su corazón. Y ese reino tan glorioso, tan impresionante, la única vez que Israel más o menos ocupó el límite prometido por Dios, todavía algo futuro, Israel va a tener desde Egipto hasta el Éufrates, va a tener todo ese territorio. Hoy es una miseria lo que tiene en comparación, pero va a tenerlo. Solo en el reino de Salomón tuvieron algo similar a la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque al principio buscó a Dios. Le fue bien. Dios lo bendijo. La sabiduría, etc. Pero se desvió. Y así le fue. Conocemos las consecuencias. Ahora, a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, allí en Apocalipsis capítulo 2, ¿no? Jesús le dice: mira, tenés esto, aquello, lo otro. Una iglesia extraordinaria. Pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. O sea, pero eso es algo poquito, ¿no? Ves toda la lista y decís: wow, si mi iglesia fuera así, gloria a Dios. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Entonces, era el momento de volver a arrepentirte, volvé a ese primer amor, volvé al centro del plan de Dios, a la palabra, no te desvíes. Sigue diciendo en nuestro pasaje, versículo 8, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. O sea, boca. La usamos para alimentarnos, ¿verdad? Es la idea, alimento. Josué se tenía que alimentar constantemente con la palabra para saber apuntar bien, para saber el camino por el cual tenía que ir. Tenía que ponerse en el centro de la voluntad de Dios constantemente. Entonces, alimentación, y si estaba en la boca también era para darla a conocer, pero para eso primero la tenía que aplicar a su vida. Sigue, sino de día y de noche meditarás en él. Tenía que meditar en la palabra. No solo leerla, meditar, rumiar, darle vuelta en la cabeza constantemente a la ley. David más tarde decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? En mi corazón he guardado tus dichos para, otra vez, no errar el blanco. Meditar, guardar en el corazón
la palabra. Tenía que meditar constantemente, leer y pensar. ¿Qué me está diciendo Dios? Y asociado con esto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en Cristo. Primero la primera parte, para que guardes. O sea, ahí tenemos el tema de guardar. Como decíamos recién, en mi corazón he guardado tus dichos. En tu ley medito de día y de noche, y ahora en mi corazón he guardado tus dichos. Son pasos cada vez más profundos, y luego viene, y hagas conforme a todo lo que está escrito. O sea, no es una cuestión solo de tenerlo en la cabeza, sino de aplicarlo a la vida. Y miren, hermanos, acá tenemos una secuencia que tenemos que tener en cuenta nosotros también. En primer lugar, tener presente la importancia. Segundo, tener presente las consecuencias de desviarse, apartarse. Esto siempre tiene problemas. Recuerden Salomón y su reino, que se perdió absolutamente todo. Leerla, meditarla, atesorarla y obedecerla íntegramente. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuáles serían los resultados de aplicar de esta forma la palabra de Dios a su vida, de tenerla presente y aplicarla a su vida? Entonces, te irá bien en todos tus caminos. Todo lo que emprendas te va a salir bien. ¿Por qué? Y porque estás yendo por la guía, por el camino guiado por Dios. Hermanos, ¿cuántas veces la palabra nos indicó el camino y nos fuimos por la tangente? Y después volvemos llorando con los moretones y las lastimaduras y a veces consecuencias de por vida por malas decisiones. ¿Qué vemos en Josué? Vemos victoria. El conquistador. Un símil, un tipo de Jesucristo incluso. Él le trajo la heredad a su pueblo. Moisés no la logró dar. Josué sí, porque guardó la palabra de Dios. Hubo un momento ahí frente a la ciudad de Ai donde se la creyó, donde actuó en la independencia de Dios, sin consultar a Dios. Ahí tuvieron una derrota. Pero lo demás vemos que era un hombre que fue llevado por Dios y a través de él, el pueblo, a victoria, 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 conquista, territorio, heredad. ¿No queremos eso para nuestra vida también? Esfuérzate y sé valiente. Ahora entendemos quizás un poquito más de qué se tenía que aferrar, ¿no? Esfuérzate. Se tenía que agarrar de la palabra. Tenía que ponerla, toda la atención, bien alerta a lo que Dios le decía. Y así le iría bien. Cuando uno está en la presencia de Dios, cantamos unas canciones tan preciosas que hablaba justamente al estar en la presencia de Dios. Futuro, en el mar de cristal, cuando lo habremos de adorar, pero Él quiere que esta presencia sea ahora, en plenitud. Y esto lo logramos cuando la palabra es nuestra guía. La atesoramos, la meditamos, la guardamos, la aplicamos. Entonces, todo lo que emprendas te va a ir bien. Aún en medio de las pruebas, dificultades, vas a ver su vara y su callado me infundirán aliento. Otra vez, la palabra. Oramos. Gracias a Dios por tu palabra. Sí, gracias que la tenemos. Tenemos mucho más que Josué, muchísimo más. Y conocemos a Jesús. Conocemos a tu Hijo amado. Conocemos a un Salvador. Así como Josué significa salvación, así también en Jesús tenemos la salvación. Plena, perfecta. Es el que ha prometido estar con nosotros cada día. Los lindos y los difíciles. En pruebas, en dificultades, frente a grandes desafíos. Gracias que podemos contar contigo. Tú nos quieres guiar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera mi camino. Lo sabemos de memoria, pero muchas veces seguimos nuestro propio razonamiento
la lógica humana y a veces mundana. Así como Salomón y después estamos lamentando decisiones equivocadas. Señor, que podamos tenerte en el centro de nuestro pensar y meditar. Tu palabra sea algo constante en nuestra vida y que cada decisión la tomemos en función de ella. Bendice esta amada iglesia. Tú conoces las pruebas, las dificultades que están enfrentando. Que también allí tu palabra sea guía, consuelo, fortaleza, cura, lo que haga falta, Señor. Gracias que podemos contar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.